Ya chiquillos, bienvenidos a la clase número 2 de la unidad de repaso de la unidad 2. Entonces vamos a empezar con la materia para no hacer tan extensos estas presentaciones. Vamos a trabajar en base a lo que es el tiempo. El tiempo podemos utilizar diferentes unidades de medida según segundos, minutos y horas, entre otras, ¿sí? Pero estas son las principales y para hacer conversión entre ellas tenemos que tener presente cierta equivalencia. Por ejemplo, que 60 minutos es igual a una hora. 60 segundos es igual a un minuto. Para complementar este tema, recuerden que ustedes tienen que estar manejando el concepto de la hora, que ya hicimos la clase de ello. Por ejemplo, tenemos 75 minutos y queremos expresarlo y convertirlo a horas o minutos. Y yo sé que 75 está compuesto por la adición de 60 más 15. Yo automáticamente sé que 60 minutos es igual a una hora, por lo tanto en esta 60 ya tengo representada una hora y estos 15 son los minutos que me sobraron. Por lo tanto, estos 75 minutos yo los pasé a horas y esto expresado en horas es 1 hora y 15 minutos. ¿Sí? Y también tenemos la siguiente equivalencia. Un día es igual a 24 horas, una hora es igual a 60 minutos, 3/4 de hora son 45 minutos, media hora son 30 minutos, un cuarto de hora son 15 minutos y un minuto son 60 segundos. Para medir el tiempo se pueden utilizar diferentes unidades también, como el día, el mes y el año. Las unidades de medida de tiempo van a depender siempre en el contexto que nosotros trabajemos, ¿sí? Si queremos trabajar con respecto a lo que es algo más detallado o algo más amplio. Por ejemplo, como en el siguiente caso, podemos trabajar otros tipos de unidades como el día, meses y años. Y por ejemplo, un mes yo sé que tiene aproximadamente 30 días y que un año tiene 12 meses. Por ejemplo, entonces, si yo quiero saber 48 meses expresado en años, ¿cuántos son? Yo tengo que saber el 12, ¿cuántas veces a mí me cabe en él? 48, por lo tanto yo sé que 12 veces 4 son 48, entonces 48 meses son igual a 4 años. Otro tipo de unidades de medida son las unidades de medida de longitud. Tenemos entonces, ya vimos las unidades de medida de tiempo y ahora vamos a las unidades de medida de longitud. La longitud determina la distancia entre un punto y otro y este lo podemos medir utilizando diferentes unidades de medidas, como por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre la casa y un colegio, podemos utilizar el metro. Si yo quiero medir una mesa, puedo utilizar centímetros, etc. Y esto es lo que me dice que la longitud es la distancia de un punto a otro. Para medir la longitud, podemos utilizar primeramente estas tres unidades de medida, que es el centímetros, que se representa en cm, y metros, m, que esta es la unidad internacional de medida, que es el metro. Universal. La unidad de medida que se escoja dependerá siempre de la longitud que yo quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir un patio, yo no podría medir en centímetros, ya que se me haría eterno poder medir en centímetros. Lo cual yo tendría que utilizar el metro. Si yo quisiera medir calles, yo no debería medir en metro, debería medir en kilómetros, ¿sí? Y siempre va a depender de lo que yo quiero medir, pero la base siempre va a ser el metro, ¿sí? Entonces tenemos que un metro es igual a 100 centímetros, que un centímetro es igual a 10 milímetros. El milímetro es mucho más pequeño que el centímetro. Si observamos la regla, cuando tenemos del 0 al 1, existen varias divisiones que son 10 pedacitos. Esos son los milímetros. Y un kilómetro son 1000 metros, que cuando vamos a la carretera nosotros vamos andando en el auto y siempre va pasando los kilómetros. Eso es porque medir en metros en las carreteras se nos darían números muy grandes y eternos. Y finalmente, bueno, existen diferentes formas de poder medir. Para medir centímetros nosotros podemos utilizar la regla. Para medir metros podemos utilizar la cinta métrica, y para medir kilómetros podemos utilizar el metro o diferentes instrumentos que se han creado para poder calcular el metro, o sea, el kilómetro.
¿Cómo expresar el centímetro en metros y el metros y metros en centímetros? Para esta conversión, primero tengo que saber que 100 centímetros es igual a un metro, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo tengo 3 metros expresados en centímetros, yo sé que un centímetro es igual a 100 metros. Por lo tanto, si yo sé que un metro son 100 centímetros y yo quiero saber cuántos son 3, tengo que multiplicar 3 por 100 y eso me daría que 3 metros es igual a 300 centímetros. Haciendo el caso inverso o proceso inverso, si yo tengo 150 centímetros expresado en metros y en centímetros son, yo sé que ya 100 centímetros es un metro, por lo tanto automáticamente resto de mis 150 esos 100 y los escribo automáticamente en un metro porque yo ya sé que esos 100 equivalen a un metro. Y luego lo que me quedó, que fueron esos 50 centímetros, los sigo expresando en centímetros, porque no existe ni una medida más pequeña para medirla, ni tampoco, o sea, existe la medida, pero no necesito aumentar el número, sino que necesito disminuir. Por lo tanto, no me alcanza a llegar al metro, por lo tanto, es necesario dejarlo así. Y bueno, chicos, recordad que estas son las unidades de medida tanto de tiempo, ya sea meses, años, días, horas, segundos, minutos, etcétera, y longitud cuando yo quiero medir diferentes distancias, tanto como distancias de lugares, personas, animales, etcétera, ¿sí? Espero que les haya gustado mucho esta clase y nos estamos viendo la próxima clase.